Hay personas que, después de pasar tiempo con ellas, te dejan con una sensación extraña. No es algo que puedas nombrar fácilmente. No hubo una pelea, no hubo palabras hirientes. Y sin embargo, te sientes agotado, confundido, o de alguna forma menos seguro de ti mismo que antes de verlas. Esa sensación no es casualidad. Es la huella que dejan ciertos patrones de comportamiento, tan sutiles que muchas veces pasan completamente desapercibidos hasta que ya llevan meses o años operando en tu vida. Lo inquietante de todo esto es que las personas que generan ese efecto raramente son conscientes de lo que hacen, y quizá tú mismo ya has sentido esto con alguien cercano. Sales de una conversación y no sabes exactamente qué ocurrió, pero algo dentro de ti se siente más pequeño, más confundido o más inseguro que antes. Hoy vamos a explorar la psicología detrás de las personas que drenan tu energía, distorsionan tu percepción y afectan tu bienestar sin que aparentemente hagan nada grave. Vamos a ver qué patrones de comportamiento los definen, por qué funcionan tan bien y qué nos dicen sobre la naturaleza humana. Porque entender cómo piensan y actúan estas personas no solo te protege, también te ayuda a comprenderte mejor a ti mismo. Empecemos por algo que pocas veces se dice en voz alta. Las personas emocionalmente destructivas no siempre actúan desde la maldad. Muchas veces actúan desde el miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a perder el control, miedo a ser abandonadas o ignoradas. Ese miedo, cuando no se procesa de forma sana, se convierte en comportamientos que lastiman a los demás. Y lo curioso es que esos comportamientos casi siempre siguen la misma lógica, independientemente de la persona, del contexto o de la cultura. El primer patrón es la minimización constante. Es una forma sutil de reducir el valor de lo que dices o haces sin atacarte directamente. No se trata de insultos directos ni de críticas evidentes. Se trata de pequeños comentarios que, por sí solos, parecen inofensivos, un tono de voz que transmite duda, una frase dicha con una sonrisa que hace que lo que acabas de decir suene ridículo. Un «qué interesante», pronunciado de una manera que claramente significa lo contrario. Imagina que compartes una idea en el trabajo o con un grupo de amigos. No recibes un rechazo directo, pero hay alguien que, casi sin moverse, logra que todos los demás la descarten sin que nadie entienda bien por qué. Esa persona no atacó tu idea, la anuló con muy poco esfuerzo, y lo que esto revela sobre la naturaleza humana es algo fascinante. Nuestra percepción social es enormemente sensible a señales no verbales. No procesamos solo lo que nos dicen, procesamos cómo nos lo dicen, quién lo dice y qué reacción provocan los demás. Alguien que sabe manejar esas señales tiene un poder silencioso que muy pocas personas logran detectar. El segundo patrón es el uso estratégico de la culpa. Es una de las herramientas psicológicas más eficaces para controlar el comportamiento de otra persona. Las personas con patrones tóxicos son expertas en hacer que sientas responsabilidad por cosas que en realidad no dependen de ti. Si están de mal humor, de alguna forma terminas creyendo que hiciste algo mal. Si algo sale mal en su vida, hay una manera sutil en que la narrativa siempre gira hacia ti. No lo hacen necesariamente con palabras directas. Lo hacen con silencios prolongados, con suspiros, con miradas que preguntan sin preguntar. Y aquí ocurre algo que muchas personas no notan hasta mucho tiempo después. Cuando alguien te expone repetidamente a ese tipo de presión emocional, empiezas a anticiparte, empiezas a modificar tu comportamiento para evitar ese malestar. Y sin darte cuenta, has cedido el control de tus propias decisiones. La culpa, cuando se usa de forma sistemática, no necesita ser declarada. Basta con que esté presente en el ambiente para que empiece a funcionar. El tercer patrón es la sobreimplicación disfrazada de cuidado. A primera vista parece atención o preocupación, pero en realidad crea dependencia emocional. Se trata de la sobreimplicación en la vida del otro, ese hábito de estar siempre presente, siempre disponible, siempre pendiente, pero no de una forma que libera, sino de una forma que genera dependencia. Son personas que constantemente te recuerdan todo lo que han hecho por ti, que aparecen en los momentos difíciles con una ayuda que siempre viene acompañada de una expectativa implícita.
que construyen una relación en la que tú, de alguna forma, siempre les debes algo. En psicología esto se relaciona con lo que se llama comportamiento codependiente, pero desde el lado de quien genera la dependencia en el otro. Lo que mueve a estas personas no es generosidad, aunque lo parezca. Es la necesidad de ser necesitadas. Es el miedo a que, si no ocupan ese lugar central en tu vida, desaparezcan por completo. Y lo incómodo de reconocer esto es que muchas veces estas personas son alguien a quien queremos. El cuarto patrón es la comparación constante. Es una forma silenciosa de hacer que alguien sienta que nunca es suficiente. Algunas personas tienen el hábito de poner a otros en relación constante. Hablan de cómo alguien más lo haría mejor, de cómo otros no se quejan tanto, de cómo en otra época las cosas eran distintas y las personas más fuertes. Cada comparación, por pequeña que sea, cumple la misma función, genera una ligera pero persistente sensación de que tú no eres suficiente. Y lo que hace que este patrón sea tan efectivo es que casi nunca se percibe como un ataque, se percibe como una observación neutral, como una reflexión inocente. Pero si prestas atención a quién aparece en esas comparaciones y quién nunca sale favorecido, el patrón se vuelve muy claro. Lo interesante es que este comportamiento dice mucho más sobre quien lo utiliza que sobre quien lo recibe. Las personas que recurren a la comparación constante casi siempre están lidiando con una profunda inseguridad propia que proyectan hacia afuera. El quinto patrón es el ciclo de acercamiento y distancia, un comportamiento que crea una montaña rusa emocional muy difícil de reconocer al principio. Hay personas que en un momento parecen completamente comprometidas contigo, cercanas, cálidas, presentes, y de repente, sin una razón aparente, se enfrían. El contacto disminuye, las respuestas se vuelven breves, la energía cambia, y cuando tú empiezas a alejarte también, vuelven. El problema de este ciclo no es solo la inestabilidad emocional que genera, el problema es lo que produce en ti, porque si algo en nosotros responde más a lo que podría perderse que a lo que ya está seguro, este patrón nos engancha de una manera muy poderosa. Lo que muchas personas no notan al principio es que este ciclo raramente es aleatorio. Responde a una lógica interna en quien lo genera. Cuando sienten que te tienen cerca, el miedo a la intimidad los empuja a alejarse. Cuando sienten que te pierden, el miedo al abandono los trae de vuelta. No es manipulación calculada en la mayoría de los casos. Es el resultado de un sistema emocional que no sabe cómo estar en una relación sin ese movimiento constante. El sexto patrón es el control de la información. Algunas personas gestionan lo que dicen y lo que ocultan para mantener influencia sobre los demás. Algunas personas gestionan lo que saben y lo que comparten de una forma muy específica. Te cuentan cosas sobre otros que te generan opiniones o reacciones, pero sin que te des cuenta estás recibiendo solo una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad. En un grupo de amigos, en una familia o en un ambiente de trabajo, este tipo de persona suele ocupar un lugar central porque siempre parece saber más que los demás, y esa posición le da influencia. Pero lo curioso es que esa influencia depende de que los demás nunca tengan la imagen completa, porque si todos hablaran directamente entre sí, el rol de intermediario desaparecería. Lo que esto revela sobre la naturaleza humana es algo que incomoda un poco reconocer. Todos tenemos en algún momento la tentación de manejar información para quedar en una mejor posición. La diferencia está en si eso se convierte en un patrón sistemático que daña a los demás o simplemente en un impulso puntual que reconocemos y corregimos. El séptimo patrón es la víctima perpetua, una narrativa constante de sufrimiento que termina generando dependencia emocional en quienes están alrededor. El de la víctima perpetua. Hay personas cuya narrativa de vida está construida alrededor del sufrimiento. Siempre hay algo que les sale mal, siempre hay alguien que les falla, siempre están en el centro de una situación injusta. Al principio esto genera compasión, que es una respuesta completamente natural y humana. Pero con el tiempo, si ese patrón nunca cambia, si ninguna solución funciona, si cada intento de ayuda termina con una nueva versión del mismo problema, empieza a quedar claro que el sufrimiento cumple una función. Genera atención, genera cercanía,
genera que los demás se sientan responsables de su bienestar. No quiere decir que el dolor no sea real, a veces lo es profundamente, pero hay una diferencia entre atravesar el dolor y habitarlo como identidad. Y esa diferencia es la que define si estamos ante alguien que necesita apoyo genuino o ante alguien que ha aprendido que el sufrimiento es la forma más segura de mantener a los demás cerca. Ahora bien, algo importante que merece decirse es esto. Reconocer estos patrones no significa juzgar a las personas que los tienen, significa entender la psicología que hay detrás. La mayoría de los comportamientos que hemos explorado hoy no vienen de la crueldad, vienen del miedo, de la inseguridad, de necesidades emocionales que nunca encontraron una forma sana de expresarse. Eso no los hace menos dañinos para quienes los rodean, pero sí cambia la manera en que podemos verlos, porque cuando entiendes por qué alguien actúa como actúa, dejas de tomarlo como algo personal. Y eso, paradójicamente, te da más libertad. Lo que la psicología nos enseña sobre las personas que generan daño en sus relaciones es también un espejo, porque todos, en algún momento, hemos recurrido a alguno de estos mecanismos. La diferencia entre una dinámica sana y una dinámica tóxica no siempre está en el comportamiento en sí, sino en su frecuencia, en su intensidad y sobre todo en si existe o no una disposición a reconocerlo y cambiarlo. La autoconciencia no es un destino al que se llega, es una práctica constante, incómoda y necesaria, y quizá la mayor señal de salud emocional no es nunca actuar de formas imperfectas. Es la capacidad de notar cuando lo hacemos y elegir, aunque cueste, hacer algo diferente. Las relaciones que nos hacen crecer no son las que están libres de conflicto o de imperfección, son las que tienen espacio para la honestidad, las que permiten que ambas personas se muestren tal como son, con sus miedos y sus contradicciones, sin que eso signifique una amenaza. Ese tipo de relación no se construye en un día. Se construye con cada conversación difícil que se tiene en lugar de evitarse, con cada momento en que alguien decide ser vulnerable en lugar de controlador, con cada vez que elegimos la presencia real sobre la imagen que queremos proyectar. Y si algo te llevas de este video, que sea esto. Las personas que más te afectan no siempre son las que actúan con más intensidad. A veces son las que operan en voz baja, con gestos pequeños, con dinámicas que parecen normales, hasta que un día te das cuenta de que llevan mucho tiempo moldeando cómo te ves a ti mismo. Prestarle atención a eso no es paranoia, es inteligencia emocional. Y aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas de estas dinámicas has visto en otras personas? ¿Y cuántas, si somos completamente honestos, han aparecido alguna vez en nosotros mismos? Porque entender estos patrones no solo sirve para protegernos de relaciones dañinas, también es el primer paso para construir relaciones mucho más sanas.